La revolución lanar fue un proceso de transformación muy importante que vivió Uruguay entre mediados de la década de 1850 y fines de la de 1860. Durante ese periodo, se introdujeron en el territorio ovejas de raza para producir lana exportable. Fue parte importante del inicio de la modernización del Uruguay. La llegada al país de extranjeros, españoles, italianos, ingleses, irlandeses, alemanes, que se dedicaban a criar ovejas, provocó que muchos estancieros uruguayos se acercaran a la producción de ovinos con el afán de obtener buenos resultados y mayores ganancias. Eso no significa que el ovino fuera desconocido, puesto que en tiempos coloniales, entre 1792 y 1796, los registros de exportaciones de lana sucia llegaban a 31.000 kilogramos y fueron en esos años que se introdujeron los primeros animales merino, 10 carneros y 20 ovejas, procedentes todos ellos de Cádiz. No obstante, las escasas ovejas que existían en el país al comenzar el siglo XIX apenas si daban 500 gramos de lana por cabeza. La calidad para ese entonces era tan deficiente que se la utilizaba solo para hacer colchones y almohadas. La cruza con animales europeos era fundamental si se deseaba explotar para la exportación este tipo de ganado. Fue entre 1860 que el gran salto, auténtica revolución económica, se produjo en nuestro país. Ese año la cantidad de ovinos fue estimado en 16 o 17 millones de cabezas. ¿Cuáles fueron los motivos de este desarrollo? En primer lugar, la demanda europea. Ocurrió precisamente en esos años que mientras la demanda europea por lana crecía, la otra fibra que siempre había hecho competencia a la lana en el mercado mundial, el algodón, desapareció casi por completo. El principal productor de algodón del mundo era en aquel momento el sur de los Estados Unidos. Pero la guerra de secesión ocurría entre 1861 a 1865 en aquel país, arruinó por varios años a los plantadores del sur y al rey algodón, como también se lo llamara por parte de los historiadores norteamericanos. El precio de la lana, en consecuencia, se elevó hasta cifras nunca vistas. La lana quedó durante cierto tiempo como la única gran fibra textil en todo el mundo. En nuestro país se produjo entonces la cría conjunta de vacunos y ovinos, aumentando la riqueza de los hacendados. Cambió de esa forma la estructura social de la campaña. Cuidar las ovejas no era lo mismo que pastorear vacuno criollo. Se necesitaba más personal. El ovino era un animal más débil y sujeto a enfermedades que el vacuno de la época. Mientras no existieran los alambrados, el control debía hacerse por parte del hombre. Todo conducía así de esa forma a la demanda de mayor mano de obra. Fue esta la única modificación en la ganadería del siglo XIX que demandó un mayor número de peones. Según fuentes de la época, la vieja estancia cimarrona, basada en el vacuno, requería un peón cada 1.000 animales, los que podían pastar en 2.000 hectáreas. Si la estancia se transformaba en ovejera, las cosas entonces tendrían que cambiar. El ganado ovino necesitaba entre 4 a 5 veces más personal para su cuidado que el vacuno. Esto provocó una mayor sedentarización de la población rural. El criar ovejas necesitaba 5 veces menos campo que el vacuno y económicamente rendía lo mismo e incluso más. El hacendado, con una propiedad mediana, vio en la oveja su única tabla de salvación, su posibilidad de sobrevivir en un medio dominado por la gran estancia, ligado al vacuno porque era la única que podía explotarlo. En un campo de 2.000 hectáreas, podían de esa forma entrar 1.000 vacunos y obtenerse una utilidad bruta de 1.500 pesos al año. Si se explotaban ovinos, entraban 5.000 animales y la utilidad era de 3.000 pesos al año. Ahora debemos tener presente que el ovino requiere una menor cantidad de alimento, produce una cantidad de lana al año, no necesita ser sacrificado como el vacuno para extraerle el cuero y además se reproduce. La exportación de lana, por otro lado, permitió el tener un producto más aparte del cuero y el ingresar a los exigentes mercados europeos. En 1884, por primera vez, la lana superó a los cueros, concretándose en los números el fin del Uruguay,
basado únicamente solo en el vacuno criollo. Romper con la dependencia del cuero y su precio era avanzar en el largo camino de la independencia económica del país. A partir de la introducción de la lana como otros rubros exportables, el Uruguay comenzó a vivir de 3 productos fundamentales: lana, cuero y tasajo. Al diversificarse la exportación, tuvo la suerte el país de que también se diversificaran los mercados compradores. Los cueros iban sobre todo a Gran Bretaña y los Estados Unidos, el tasajo a los ya clásicos Brasil y Cuba, la lana hacia Francia y Bélgica, redistribuyéndola esta nación por todo el continente europeo, en particular por Alemania. No depender de un único comprador y tampoco de un solo producto eran lujos que pocas naciones de la América Latina podían darse en el siglo XIX. Sin embargo, sostener esto requirió de grandes transformaciones que obligadamente tendrían que darse en nuestro país. Esas transformaciones serán tema de nuestra siguiente clase.